Durante la Segunda Guerra Mundial, el atolón de Ulithi sirvió como la base de avanzada para la flota del Pacífico de los Estados Unidos, y durante la Guerra Mundial Z no fue la excepción, pero no solo le ofreció protección a la Armada estadounidense sino que a cientos de barcos de alrededor del mundo. Uno de esos barcos es el UNS Yurel. Al principio era un antiguo navío de la Armada Soviética. Ese barco cambió de propósito y recibió muchas actualizaciones, pero durante la guerra fue la primera emisora de la famosa radio de la Tierra Libre. Sean bienvenidos mis queridos espectadores a otra historia del libro de Guerra Mundial Z. En esta ocasión hablaré sobre lo crudo que era la vida de los locutores de la radio de la Tierra Libre, una de las estaciones de radio más importantes durante la guerra que sin exagerar salvó a millones de vidas. Pero como siempre toda historia tiene un inicio. Al principio la radio de la Tierra Libre no se llamaba así, antes se llamaba el Programa Internacional de Información de Salud y Seguridad. El nombre de la radio de la Tierra Libre se la dieron los supervivientes que escuchaban las retransmisiones. La idea de la radio de la Tierra Libre nació gracias a la colaboración de varios países y también se inspiraron un poco de la Radio Ubunye, una estación de radio sudafricana en donde el gobierno sudafricano brinda información a su población con múltiples idiomas, ya que el gobierno sudafricano no tenía recursos suficientes para mandar ayuda a las zonas aisladas, entonces el gobierno se les ocurrió mandar información. Pero bueno, los locutores de la radio de la Tierra Libre eran de múltiples países, estos tenían que saber traducir o interpretar la información que los gobiernos del mundo les mandaban. Aunque existía una guía de supervivencia civil que estaba en todos lados, esta guía no servía en la gran mayoría de los países ya que claramente lo hizo un estadounidense. Entonces los locutores tenían que dar varios tips de supervivencia a las diferentes condiciones que se encontraban los supervivientes. El ritmo de trabajo era desastroso, dormían muy pocas horas, tenían que procesar mucha información, en general la mayoría de esa información eran cosas básicas de supervivencia desde cómo purificar el agua, cómo crear un invernadero en casa o cómo cultivar y procesar las esporas del moho para obtener penicilina. Además, muchos de estos informes tenían datos y términos que la gran mayoría de los locutores desconocían. Además de dar tips de supervivencia, también tenían que desmentir varios mitos sobre los zombies. Estos mitos no solo eran militares o científicos sino que también psicológicos, ya que la gente estaba tan desesperada en encontrar una forma de humanizar a los zombies. Unos ejemplos de esto era que la gente pensaba que eran inteligentes y que se adaptaban a su entorno. Otros decían que podían utilizar herramientas o armas o que tenían uno que otro recuerdo. Incluso algunos decían que los zombies se podían comunicar con ellos. Pero los que sin duda alguna fueron bastante difíciles para desmentir eran los mitos espirituales o religiosas. Ejemplos de esto era que la gente iban a lugares religiosos donde X personaje religioso estuvo para así curarse o pedir que la pesadilla acabara, indirectamente trayendo a más zombies o infectados a la zona, volviendo la zona un punto caliente de zombies. Un lugar en donde fue afectado por estos pensamientos fue la ciudad de Varanasi en la India. En ese lugar supuestamente Buda dio su primer sermón, entonces millones de indios se dirigieron ahí para morir en paz por su religión, volviendo la ciudad de Varanasi una zona caliente de zombies. Todos los locutores tuvieron que enfrentar algún ejemplo de ignorancia suicida. Un tripulante estadounidense les contó sobre la existencia de un grupo religioso conocido como los Corderos de Dios. Ellos creían que el día del juicio final había llegado, entonces si se infectaban irían al cielo. Una mujer de nacionalidad censurada por el entrevistado intentó hacer todo lo posible para desmentir la idea de que manteniendo relaciones sexuales con mujeres vírgenes se podían curar del virus zombie. Todos los tripulantes estaban avergonzados de su propia nacionalidad al ver que tan fondo había llegado la desesperación en sus países. Algo que se me olvidó mencionar es que la información que llegaba a la radio de la Tierra Libre tenía que ser revisada por el RI, o mejor conocido como la recepción de información. Estos tenían diferentes departamentos alrededor del mundo. Cuando el RI tenía información, esta se transmitía a través de señales de radio a la radio de la Tierra Libre. Muchas de esta información se transmitían a través de canales de radio abiertos, entonces muchas veces la señal era interrumpida por señales de auxilio o peticiones de ayuda. Millones de personas pedían ayuda a través de las señales de radio, aunque no entendieras el idioma podías saber si alguien estaba desesperado. La gran mayoría de esas señales trataban de personas que pedían ayuda, como que sus hijos morían de hambre, sus refugios se quemaban o los zombies habían superado sus defensas.
Los locutores de la radio de la Tierra Libre como los de la recepción de información tenían las órdenes de no responder los llamados de auxilio. Todos los que escuchaban esas señales se la pasaban mal. Un día llegó una señal del continente americano, específicamente de Buenos Aires, Argentina. Los zombies destrozaron al ejército argentino y ya no pudieron defender la ciudad. La ciudad había caído. Un cantante latino desconocido en una estación de radio decidió cantar una nana mientras la ciudad caía, siendo esta la última transmisión de Buenos Aires. Niño precioso, más que el niño, risueño niño, Dios del amor, duerme tranquilo, duerme entre tanto, eleva el canto, mi humilde voz. Esta transmisión llegó en todo el mundo, incluyendo a la estación de la radio de la Tierra Libre. Un locutor ruso de 18 años no pudo más y se dio un disparo en la cabeza. Él fue el primer locutor en quitarse la vida durante el resto de la guerra. Varios locutores de la radio de la Tierra Libre y del RI se quitaban la vida. Han pasado 10 años desde la finalización de la Guerra Mundial Z, el conflicto más grande de toda la historia humana. La gran mayoría de los locutores de la radio de la Tierra Libre y del RI ya estaban muertos, exceptuando una persona. Esa persona es el protagonista de esta historia, el señor Bharati Palsigar, un indio. Él era especialista en idiomas, es por eso que fue elegido como locutor de la radio de la Tierra Libre. Actualmente el barco UNS Jurel es un museo flotante y ha sido el eje central del documental británico Palabras en Guerra. Según Bharati Palsigar, la ignorancia y la desinformación era el enemigo y que gracias a eso ocurrió la guerra zombie. Al finalizar la entrevista, Bharati Palsigar contó su experiencia con su amigo belga y el último locutor que se quitó la vida.